Hola chicos, ¿cómo están? Eh, bueno, yo los estoy extrañando mucho, mi travieso. Los extraño bastante, bastante. Y, bueno, qué lástima, era nuestro último año, chicos. Pero bueno, ya a echarle ganas y a poner todo de nuestra parte, pues. Con que levanten la cuarentena o que por lo menos la enfermedad pase de esta etapa que es como que la más peligrosa. Coordinaremos, estaremos coordinando las cosas de su promoción y eso. Ojalá podamos hacer algo para su promoción. Bueno, miren, yo les estoy mandando este video. Vamos a continuar con las clases de su cuaderno de trabajo y van a seguir llenando. En tu cuaderno de trabajo, después de las ramas de la biología, viene un tema que es sobre los seres vivientes. Y en ese caso, pues también vas a encontrar que te va a hablar sobre las características, organización de los seres vivos. Entonces, pero primero hay que entender qué es un ser vivo, ¿no? Un organismo viviente, para considerarlo como tal, debe presentar ciertas características que los diferencien de los seres inertes. Y la primera de ellas es pues que debe estar formado por células. Ese es el primer punto. Y además de eso, que tienen una organización bastante compleja. Y si biológicamente, como les pongo ahí en la diapositiva, debiéramos definirlo, pues es una porción de materia orgánica, ¿sí? Entonces, en principio, ¿no? Un ser vivo, no te olvides, tiene que estar formado por células. Ahora, a los seres vivos, como te pongo ahí, también los podemos llamar organismos. Y debemos distinguirnos definitivamente entre un ser vivo y un ser inerte, ¿sí? A veces reconocemos a todos los seres vivos, los identificamos, pero cuando debemos definir a veces no nos es tan fácil, así que un organismo viviente es eso, ¿sí? Un organismo viviente es un tipo de materia orgánica formada por células, ¿sí? Entonces es como, por eso te lo pongo ahí como dos características principales, ¿no? Como una de las características principales, ¿sí? Definitivamente tiene que estar formado por células. Van a disculpar el ruido, ¿sí? Ahora, y también deben cumplir ciertas funciones específicas a las que llamamos funciones vitales, de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? En cambio, los seres inertes pues no presentan esas características fundamentales. Veamos. Como te había dicho, los seres vivos están formados por células y estas funciones vitales básicas, o sea que infaltables en un organismo viviente son tres. La nutrición, la cual hay de dos tipos, ¿no? Autótrofa, heterótrofa. Y dentro de nutrición también se entiende otras funciones como la respiración, por ejemplo, y la excreción, ¿sí? La relación, ¿sí? Los seres vivos siempre se tienen que estar relacionando con el ambiente y con otros seres vivientes, y la reproducción, la cual también puede ser sexual y asexual, vamos a verlo más adelante. Ahora, los seres inertes que pertenecen al mundo abiótico son importantes para los seres vivos. Pero como acá estamos hablando de la diferencia, un ser inerte no está formado por células, por ejemplo, no cumple funciones vitales. Mis, eso se entiende, es fácil, sí, pero a veces hay mucha gente que, por ejemplo, puede ver un cristal, un mineral, y que va aumentando de tamaño, y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo aumenta su tamaño? Bueno, eso nada más es porque sus moléculas, ¿no? La interacción entre sus moléculas hace que tenga de pronto, se podría decir, un aumento más de ellas, pero no es exactamente un crecimiento, no es un ser viviente. O a veces alguna persona dice, mire el agua, ¿no? Sus cristales, sus moléculas son tipo cristal y reaccionan de repente ante las palabras, y todavía estudios así. De repente el agua tiene vida. Pues no, o sea, no tiene vida, ¿sí? Porque en principio, ¿sí? Los seres no se podría considerar a un ser vivo como tal si no está formado por células. Ese es fundamental, ¿sí? Todo ser vivo procede de una célula. Más adelante, cuando veamos célula, también vamos a hablar de la teoría celular y va a haber una relación allí, ¿no? Entonces, los seres inertes, como te decía, pues no tienen células, no cumplen estas funciones vitales, no se van a reproducir, nutrir, no se van a relacionar. Ahora, no significa que no sean importantes. Sin el agua, sin el aire, sin el suelo, sin la luz, no podrían existir los seres vivos. Ahora, los seres vivos presentan características fundamentales. Tenemos el crecimiento, la reproducción, metabolismo, irritabilidad, adaptación, movimiento, evolución, y hay más. Por ejemplo, también está lo que es la organización compleja, ¿ya? Está también, por ejemplo, el hecho de que tienen un ciclo de vida. Todos los seres vivos cumplen
un proceso y finalmente mueren, ¿sí? Entonces eso también, ¿no?, es otra característica. Ahora, si hablamos de una de las características, no hablo de la reproducción no porque esta sea más importante. La reproducción en los seres vivientes es de dos tipos, sexual y asexual. Tú en tu libro lo vas a desarrollar, vas a investigar mucho más de cada una de ellas, en las hojas en blanco lo vas a hacer. Me puedes mandar también las tareas al correo o al WhatsApp. Y cuando nosotros hablamos de reproducción sexual, esto generalmente lo tienen organismos donde los organismos pueden producir los gametos, es decir, espermatozoides y óvulos. Y esto no solamente lo va a producir de repente un mamífero o de repente un insecto, como tú ves ahí, porque los insectos también tienen reproducción sexual, déjame decirte, sino que hay organismos sencillos también que pueden producir gametos, ¿sí? A veces pueden ser hermafroditas, es decir, pueden producir ambos gametos, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de una reproducción asexual, aquí en una reproducción asexual no hablamos de gametos, no hablamos de espermatozoides o de óvulos, ¿sí? Acá la reproducción asexual es mucho más sencilla, menos compleja. Y hay de varios tipos. A veces un cuerpo se fracciona, es decir, se rompe un pedazo de ese cuerpo y como está formado este organismo de células totipotenciales, es decir, como decir puras células madres, estas se pueden convertir en cualquier otro tipo de célula generando un tejido. Entonces el organismo se desarrolla, crece y de esa manera también se puede, reproducir, ¿no? Por ejemplo, para ser más claro, una estrella de mar. Si se rompe un pedazo del cuerpo de la estrella de mar, de este pedazo vuelve a crecer otra estrella de mar, ¿sí? Se completa. Y ese es un tipo de reproducción asexual, por ejemplo. Otras, como las bacterias, simplemente se dividen en dos y ya hay dos bacterias. Estas dos se vuelven a dividir y así, ¿no? Van aumentando y van duplicando y duplicando la cantidad de ellas, ¿no? Cuando entran en su etapa de reproducción, en este caso asexual. En el caso, por ejemplo, de las bacterias, su reproducción es veloz, ¿no? Entonces, hay varios tipos de reproducción asexual, por fraccionamiento, por gemación, por esporas, ¿no?, por bipartición. Entonces, de eso también me vas a averiguar y vas a explicarlo con más detalle, ¿sí? Entonces, la reproducción es una característica en todos los seres vivos. No podría perpetuarse una especie si no hubiera reproducción. Entonces, por lo tanto, la especie simplemente se extinguiría, ¿sí? Veamos. Como te había dicho, están formados por células. No se puede hablar de ser viviente si no está formado por células, por lo menos una. Así que esto se deriva en dos tipos de seres, ¿no? Los unicelulares y los pluricelulares. Dentro de los unicelulares tenemos las bacterias, los protistas, muchos hongos también unicelulares. Y dentro de los pluricelulares, estos ya pues forman, tienen una organización mucho más compleja, ya forman otros niveles en la organización de la materia viva y ya hablaríamos de tejidos, órganos, sistemas, ¿no? Y finalmente el individuo. Y ahí podemos tener, por ejemplo, los animales, las plantas, un hongo como un champiñón, ¿no? Otra característica también importantísima es el metabolismo. Todos los seres vivos están cambiando energía y materia con su ambiente, es decir, se toma algo del ambiente, pero se debe devolver algo al ambiente. Si un organismo toma oxígeno del ambiente, debe devolver otra sustancia al ambiente que le sirva a otro organismo y se forme una cadena continua, ¿sí? Por eso cuando el ser humano rompe a veces estos ciclos, lo único que causa es desequilibrio ambiental. Por ejemplo, nosotros tomamos oxígeno, eso nos sirve para cumplir diferentes funciones como generar energía en nuestro cuerpo, ¿sí? A nivel de cada célula, porque ese oxígeno que tomamos del ambiente pues es procesado por nuestro sistema respiratorio y finalmente llega a cada célula a través de la sangre. Pero debemos expulsar algo al ambiente y en este caso nosotros expulsamos dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono aquí le sirve, por ejemplo, a las plantas. No para su respiración, porque las plantas no usan dióxido de carbono para respirar, pero sí lo usan para elaborar su alimento, ¿sí? Los hidratos de carbono, ¿no? O proteínas, etcétera. Entonces, mira, se toma algo del ambiente, pero se devuelve algo al ambiente que a otro organismo le va a servir. Entonces se forma una cadena, ¿no? Y por eso se dice que los seres vivos vamos a intercambiar materia y energía con el ambiente. Y eso lo hacemos también mediante funciones como la respiración, la nutrición, la excreción. Por ejemplo, respiramos oxígeno y excretamos dióxido de carbono. Y todo esto forma parte de nuestra nutrición. Por ejemplo, nos alimentamos de algo, una manzana o algo. ¿Y qué es lo que vamos a expulsar? Pues heces, ¿no? Y aunque te parezca mentira, ay, ¿quién puede aprovechar las heces? Pues muchas bacterias del ambiente, ¿sí? Entonces siempre todos los seres vivientes en el planeta estamos relacionados, siempre. Ahora, el metabolismo tiene dos fases, ¿sí? Catabolismo y anabolismo. Veamos en qué consiste.
Perdón. En el caso del catabolismo, se trata de que se va a transformar, claro, por medio de... También tiene que ver con el tipo de organismo, ¿no? Pero igual es la transformación de moléculas orgánicas muy complejas en otras sencillas. Por ejemplo, de pronto nos comemos un pastel. Ese pastel está formado, químicamente hablando, por moléculas complejas como azúcares, grasas. De pronto te pongamos alguna vitamina, ¿sí? Pero que tu cuerpo no la puede asimilar como tal. Así que a través de todo tu sistema digestivo las vas a convertir en moléculas muy simples, en aquellas que son las primarias que formaron a estas moléculas complejas. Y así sí las puedes absorber, sí pueden viajar a través de tu sangre. Entonces ese es el catabolismo. Y hay varios procesos en eso, ¿no? Está la glucólisis, la respiración celular, las fermentaciones, y de eso me vas a averiguar también, ¿sí? Tarea. En el caso de anabolismo es el acto contrario, es que a nivel de tus células, moléculas de pronto orgánicas complejas, se pueden formar moléculas orgánicas complejas, perdón, a partir de otras sencillitas, ¿no? De pronto en la célula ya entraron moléculas muy simples, por ejemplo, como aminoácidos. Pero esos son usados para formar moléculas mucho más complejas, de mayor masa molecular, etcétera, etcétera, como las proteínas. Entonces es lo contrario, ¿no? Entonces hay procesos como por ejemplo la fotosíntesis, por ejemplo la síntesis de proteínas, cómo se forman las proteínas a partir de moléculas sencillitas como los aminoácidos y así, ¿no? Tenemos la homeostasis, que también consiste en una característica que todos los seres vivos presentan y donde el cuerpo debe estar en equilibrio, que los órganos estén funcionando bien, que los sistemas estén funcionando correctamente. Entonces esa es la homeostasis. Lógicamente que un anciano ya no tendrá una homeostasis correcta, o también una persona enferma, ¿no? Cuando hablamos de adaptación, todas las especies se adaptan al ambiente y a los cambios que vaya teniendo el ambiente. De repente pasamos de la estación de verano al invierno, entonces tu piel incluso, ¿no? Va adaptándose a esos cambios, ¿no? Al frío que vas empezando a sentir. Hay animales que tienen cambios más bruscos, ¿no? Por ejemplo, este animalito, por ejemplo, ¿no? Toda la piel, como tú ves este pequeño ratón del Ártico, está blanca, pero en el verano, ¿sí? Su piel cambia a color marrón, para adaptarse mejor al ambiente, para camuflarse, para que sus depredadores no lo vean, ¿no? Acá cambia para mimetizarse con el ambiente, ¿no? Blanquito, blanquito, entonces ya no lo ve de repente un zorro, ¿no? Para comérselo y así, ¿no? Son adaptaciones al ambiente. Entonces esas adaptaciones están también ligadas, ¿no? De repente a la escasez de agua o a la abundancia, cambios en la temperatura o en la luz, etcétera, etcétera. En el caso de la irritabilidad, también está un poco relacionada a la adaptación y a la relación en los seres vivos. Y es cuando un organismo tiene una respuesta ante un estímulo. Puede ser un cambio de luz, puede ser un sonido, como dice allí, ¿no? Por ejemplo, las plantas siempre están buscando la luz, ¿no? Para su fotosíntesis, o sus raíces siempre están buscando el agua para poder absorber el agua también y poder nutrirse, ¿no? Por ejemplo, mira, esta planta se llama sensitiva. Normalmente cuando se les toca, suelen cerrar las hojitas al contacto, ¿no? Entonces es una respuesta ante un estímulo del ambiente. Cuando hablamos de relación, definitivamente todos los seres vivos se relacionan entre sí. Pueden ser relaciones dentro del mismo grupo, como vemos acá, ¿no? De madre a hijo, esto es una relación intraespecífica. O puede ser una relación interespecífica, por ejemplo, en este caso es una relación de depredación entre un oso y un pez. Pero todo el tiempo los seres vivos se están relacionando y esto permite que se construyan incluso las cadenas alimenticias. Si no se pudieran relacionar, no podrían definitivamente existir, ¿sí? Y bueno, la nutrición, como te dije, está ligada pues al metabolismo, igual también podría hablarte de la respiración, de la excreción, ¿no? Pero definitivamente todos los seres vivos van a obtener energía a partir de los nutrientes, a partir de lo que consumen, ¿sí? Entonces acá hay un cuadrito que te puede servir, ¿ya? Tenemos que los seres vivos presentan una característica que es la organización compleja, que lo vamos a ver en la próxima clase. La homeostasis, irritabilidad, movimiento, todos los seres vivos, no lo he puesto ahí, pero todos los seres vivos tienen movimiento. Algunos en su mismo lugar, ¿no? Otros se desplazan y en el desplazamiento puede ser por nado, pueden volar o pueden caminar, ¿no? Tenemos el metabolismo, todos tienen células, todos respiran, todos se adaptan, evolucionan, mueren, ¿sí? Pues bien, chicos, ahora tú vas a resolver con esta información y con lo que también has leído en la clase pasada que te dije que leyeras sobre las ramas de la biología hasta la página 27, ¿sí? Hasta la página 27 vas a responderme todas esas preguntas y vas a realizar las tareas que también te he dicho. Muy bien, la próxima semana les mando otro video sobre los niveles de organización de los seres vivos
y para